Hola y bienvenidos a otra emisión de Ecos del México de ayer. En esta ocasión viajaremos al año de 1985, un periodo que quedó marcado para siempre en la historia de la Ciudad de México y en la memoria de muchos. Este año fue inmortalizado por una de las tragedias más grandes que cambió el rumbo de la capital, el devastador terremoto. Sin embargo, también fue un año que tuvo sus 12 meses llenos de vida, costumbres, sonidos y escenas cotidianas que formaron parte de aquella época. En este video recordaremos cómo era la ciudad antes del sismo y cómo cambió después, descubriendo lo que se veía, lo que se escuchaba y lo que se vivía en aquel entonces. Acompáñanos en esta primera parte de 1985 para abrir juntos la memoria y revivir un capítulo inolvidable en el tiempo. Durante los primeros 9 meses de 1985, la Ciudad de México vivió con normalidad su ritmo cotidiano. Todo parecía seguir el mismo rumbo hasta que llegó septiembre, un mes que cambiaría para siempre el destino de la gran urbe. Antes de aquel lamentable suceso, la ciudad mostraba un rostro urbano muy particular, casi intacto desde el inicio de la década de los 80. Cada colonia, cada calle y cada rincón tenían una identidad propia que muchos recuerdan con nostalgia. Los edificios daban personalidad a las zonas y con ellos se tejía la vida diaria de sus habitantes, quienes se habían acostumbrado a ese ambiente capitalino que perduró por años. Las calles lucían distintas, recorridas tanto en automóvil como a pie, y había lugares que se convirtieron en favoritos, formando parte inseparable de la vida de miles de capitalinos. Lo cierto es que antes de septiembre de 1985, la ciudad dejó grabado en la memoria un rostro urbano que ya no volverá, pero que sigue vivo en el recuerdo de quienes lo vivieron. México se preparaba para recibir el Campeonato Mundial de Fútbol, luego de que le fue otorgada la sede tras la renuncia de Colombia, que desistió por causa de un terremoto que afectó a ese país. Con esta decisión comenzó una etapa intensa de preparativos para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales en las diferentes ciudades elegidas como sede. La Ciudad de México, como capital, encabezó muchos de estos trabajos, especialmente en la modernización y acondicionamiento de hoteles que serían clave para ofrecer una buena experiencia a los turistas. El objetivo era claro: consolidarse como una de las mejores anfitrionas del Mundial de 1986, un evento que meses después se transformaría en un verdadero reto para la nación. 1985 fue el tercer año de mandato de Miguel de la Madrid Hurtado. Su gobierno había iniciado con desafíos y controversias, y a lo largo de su sexenio se impulsaron algunos avances hacia la modernización del país. Sin embargo, también enfrentó serios problemas en materia de seguridad y economía. Ese año puso a prueba la capacidad de su administración frente a situaciones extremas, dejando en evidencia tanto los límites como las dificultades de su gestión. Estos acontecimientos cambiaron la manera en que muchos percibieron su sexenio. Aún así, Miguel de la Madrid quedó marcado como un personaje clave en la historia de la Ciudad de México y del país. 1985 también fue el año en que la farándula mexicana perdió a un reconocido actor de la época de oro del cine nacional, Madaleno, cuyo nombre real era Francisco Fuentes. Su fama trascendió especialmente gracias al programa de televisión El Club del Hogar, una de las emisiones más queridas y recordadas que se mantuvo varios años al aire. El programa inició en 1951 con la conducción de Daniel Pérez Alcaraz y el propio Madaleno. Antes de incursionar en la televisión, Francisco Fuentes había participado en varias películas al lado de su compañero Manuel Tamés Régulo. Ambos compartieron pantalla hasta mediados de la década de los 50, momento en que Madaleno comenzó una carrera en la televisión, destacando en un espacio humorístico y comercial donde, a través de sátiras y bromas, se presentaban los productos patrocinadores, combinados con distintos números de variedades. A lo largo de los años, al programa se sumaron personajes entrañables como Cara Limpia y Vilma Traca.
Tras el fallecimiento de Daniel Pérez Alcaraz en 1982, Madaleno compartió la conducción con Francisco Stanley, manteniendo vivo el espíritu de la emisión. Sin embargo, el 14 de junio de 1985, Madaleno falleció, dejando una huella imborrable tanto en el cine como en la televisión mexicana. Apenas un año después, en 1986, el Club del Hogar llegó a su fin, cerrando con ello una etapa muy especial en la memoria de la audiencia. 1985 fue un año en el que la economía representaba un gran reto para los hogares mexicanos. En todo el país, los precios eran elevados debido a la crisis que atravesaba la nación, lo que provocaba dificultades en el gasto diario de muchas familias. Las grandes cadenas comerciales ofrecían productos a precios más accesibles, mientras que los comerciantes de mercados y tiendas de barrio hacían lo posible por mantener los costos al alcance de su clientela. Aún con las dificultades, las familias mexicanas encontraban la manera de superar los obstáculos, estirando el gasto y manteniendo sus compras con regularidad. Los mercados, plazas, tianguis y supermercados se mantenían con gran afluencia, reflejando la resiliencia de una población que no se rendía ante la situación económica. La Ciudad de México, en particular, ofrecía un amplio abanico de opciones comerciales. Al recorrer sus calles, era común encontrar desde establecimientos grandes hasta pequeños comercios de barrio. Y por supuesto, no podían faltar los puestos de comida callejera, donde la gente disfrutaba de exquisitos antojitos, aun cuando existían recomendaciones de salud para evitarlos. Estos puestos, sin embargo, formaban parte inseparable del ambiente urbano y de la vida cotidiana. En 1985 fueron muy populares y entrañables, dejando recuerdos imborrables en quienes vivieron aquella época. 1985 fue una época en la que la modernidad y la tecnología estaban en pleno auge. Cada año aparecían nuevos artículos que llegaban a los hogares para brindar comodidad o entretenimiento, y muchas personas se entusiasmaban con estos avances que marcaban la vida cotidiana. En esos años también surgieron nuevos estilos de muebles que adornaron las casas. Eran muebles más grandes y vistosos, al igual que los aparatos electrónicos, algo que era posible porque los hogares solían ser más amplios que en la actualidad. Televisores, estéreos, videograbadoras y otros equipos se convirtieron en símbolos de estatus y modernidad, dejando recuerdos imborrables en quienes los disfrutaron. La tecnología y el diseño de muebles de los años 80 fueron parte esencial de esa modernidad, y 1985 fue un año en el que aparecieron muchos de esos artículos que maravillaron a las familias mexicanas. Hoy en día, la tecnología es mucho más sofisticada y los muebles son más pequeños, adaptados a los nuevos estilos de vivienda. Sin embargo, aquellos objetos de los 80 se han convertido en verdaderos clásicos que evocan nostalgia y buenos recuerdos de una época que quedó atrás. Gracias a los aparatos de la época, pudimos escuchar y reproducir los grandes éxitos musicales de 1985, un año que quedó marcado no solo por sus acontecimientos históricos, sino también por la música, que influyó en la moda, los ritmos y las generaciones que lo vivieron. La actriz y cantante Lucía Méndez alcanzó un gran éxito con Corazón de Piedra, tema que se posicionó en los primeros lugares de popularidad en español. Su fama también crecía gracias a su participación en telenovelas y películas, consolidándola como una de las figuras más queridas de la década. Por su parte, Juan Gabriel brillaba con más fuerza que nunca. En 1985 lanzó Querida, uno de sus temas más icónicos, que rompió récords de ventas y lo consagró aún más como el Divo de Juárez. Sus composiciones seguían siendo parte de películas, telenovelas y eventos importantes, cautivando al público con su inigualable estilo. Palabra de honor. Luis Miguel, todavía muy joven, ya era considerado un fenómeno musical.
Ese mismo año estrenó Palabra de Honor, que lo consolidó como ídolo juvenil y lo proyectó hacia una carrera que seguiría en ascenso durante las siguientes décadas. Todo se derrumbó dentro de mí. Otro de los cantautores más admirados fue Emmanuel, quien dejó huella con su tema Todo se derrumbó dentro de mí, una balada romántica que conquistó a miles de jóvenes y reforzó su fama como intérprete de inolvidables melodías. La maldita primavera. La cantante jarocha Yuri, muy conocida en la época, también se consolidó ese año con La Maldita Primavera, una canción que marcó a toda una generación y que, hasta hoy, sigue siendo uno de los temas más recordados de su carrera. Controles mi forma de bailar porque esto. Finalmente, el grupo femenino Flans irrumpió con fuerza en 1985 con el tema No Controles, que no solo se convirtió en un éxito musical, sino que también influyó en la moda y en el estilo de vida de las jóvenes de la época. Su frescura y alegría marcaron tendencia, dejando huellas imborrables en quienes disfrutaron de sus canciones. Así, 1985 no solo quedó en la memoria por los acontecimientos que marcaron a México, sino también por una escena musical vibrante que regaló éxitos inolvidables y que aún hoy nos hacen viajar en el tiempo. La música en inglés fue, sin duda, uno de los grandes sellos que identificó a la década de los 80, y 1985 estuvo lleno de éxitos que conquistaron a la juventud de aquella época y que hoy son verdaderos íconos musicales. Ese año, Madonna lanzó Material Girl, un tema que rápidamente se posicionó en las listas más importantes y que confirmó a los 80 como la mejor etapa de su carrera. Otro éxito inolvidable fue Take On Me del grupo a-ha, una de las canciones más escuchadas y vendidas de 1985. Además de su contagioso ritmo, su videoclip, casi totalmente animado, revolucionó la forma de hacer videos musicales y se volvió un referente de la época. El grupo Simple Minds nos regaló Don't You Forget About Me, una melodía que quedó grabada en la nostalgia de quienes la escucharon en su lanzamiento, especialmente entre los jóvenes que la hicieron parte de la banda sonora de sus vidas. Ese mismo año, George Michael emocionó a muchos con Careless Whisper, una balada que se convirtió en la favorita de los enamorados. Fue dedicada por innumerables parejas y se transformó en un himno romántico tanto en Estados Unidos como en México. En el ámbito del rock, Dire Straits estrenó Money for Nothing, un tema inolvidable por su característico riff de guitarra. Su video, que utilizó animación digital, fue toda una novedad tecnológica en los 80 y reforzó su lugar como uno de los grandes clásicos de la década. Otro tema lleno de energía fue Walking on Sunshine de Katrina y The Waves, que inundó las estaciones de radio con su frescura y optimismo. Su éxito fue tan grande que hasta hoy se sigue escuchando como un clásico atemporal de los 80. Finalmente, Huey Lewis y The News lanzó The Power of Love, canción que, además de ser un gran éxito musical, se convirtió en un símbolo del año gracias a su inclusión en la banda sonora de la película Volver al Futuro. Este tema no solo definió 1985, sino que también se consolidó como uno de los himnos más representativos de la década. Fueron muchas las canciones que marcaron ese año, y aquí solo mencionamos algunas de las más recordadas. Si tienes en mente algún tema especial de 1985, compártelo en los comentarios y revivamos juntos la magia musical de aquellos años.
El cine de 1985 también nos dejó gratos recuerdos con varios estrenos que hoy son considerados verdaderos clásicos de la década. Ese año llegó a las pantallas Volver al Futuro, protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd y un gran elenco. La cinta nos llevó a una aventura inolvidable sobre los viajes en el tiempo y sus consecuencias, convirtiéndose en una de las películas más icónicas de los años 80. Ese mismo año, Michael J. Fox también protagonizó Teen Wolf, Hombre Lobo Adolescente, donde interpretó a un joven que descubre ser hombre lobo y enfrenta con humor y emoción las situaciones que vive en la escuela. Ambas películas mostraron la versatilidad y el carisma del actor. Las aventuras tuvieron un papel muy especial en el cine de esa época. En 1985 se estrenó Los Goonies, la historia de un grupo de niños y jóvenes que emprenden la búsqueda de un tesoro pirata para resolver sus problemas mientras se enfrentan a una familia de villanos. Con su estilo único y una banda sonora inolvidable, esta película se convirtió en un símbolo generacional. El suspenso y la acción también marcaron el año con Rambo Primera Sangre Parte 2, protagonizada por Sylvester Stallone. En esta ocasión, John Rambo viaja a Vietnam para liberar prisioneros de guerra desaparecidos en una de las películas más cargadas de acción de la década. La ciencia ficción también brilló con Cocoon, una cinta que exploraba la vida extraterrestre y atrajo a los fanáticos de los ovnis y los misterios del universo. Fue muy destacada por sus efectos especiales y su trama emotiva, convirtiéndose en un clásico recordado por quienes tuvieron la oportunidad de verla en su estreno. Ese mismo año, el cine apocalíptico regresó con Mad Max, Más allá de la cúpula del trueno, donde Mel Gibson volvió a encarnar al legendario guerrero del desierto, acompañado esta vez por la cantante Tina Turner. Juntos protagonizaron una historia de supervivencia en un mundo hostil y decadente, dominado por clanes en busca de poder. Todas estas películas marcaron a una generación y aunque han pasado los años, siguen despertando la nostalgia cada vez que las volvemos a ver. 1985 fue, sin duda, un año dorado para el cine, con producciones que dejaron huella en la memoria. El entretenimiento siempre ha estado presente en la vida de distintas generaciones, y 1985 no fue la excepción. Ese año nos dejó grandes recuerdos de cómo nos divertíamos, y la televisión fue sin duda una parte esencial de nuestras vidas. Muchos de nosotros crecimos disfrutando las aventuras de He-Man, el héroe de otro mundo que defendía a Eternia de los malvados planes de Skeletor y sus secuaces. Aunque siempre nos preguntábamos cómo era posible que nadie notara el parecido entre el príncipe Adam y He-Man, lo cierto es que cada tarde en Canal 5 nos mantenía pegados a la pantalla. Antes de esa caricatura, la programación infantil incluía series animadas japonesas que cautivaban a los más pequeños del hogar. Entre ellas estaba Gigi, la pequeña princesa de un mundo de fantasía que debía ayudar a sus amigos en la Tierra para poder convertirse en reina. También se transmitía Lalabel, la niña mágica, quien, acompañada de sus amigos, vivía emocionantes aventuras mientras se enfrentaba a dos villanos que intentaban robarle sus maletas mágicas, sin conseguirlo nunca. La televisión en esos años ofrecía entretenimiento para toda la familia. Los adolescentes tenían programas juveniles como X-E-Tu, transmitido por Canal 2, donde los participantes cantaban y mostraban sus talentos. Este espacio se convirtió en una plataforma para varios artistas que después se consolidaron en el mundo del espectáculo. Otro programa muy recordado fue Video Éxitos, donde se podían ver los estrenos musicales, entrevistas y noticias del espectáculo. En una época sin internet y con pocas opciones de información, este programa era la ventana ideal para conocer a nuestros artistas favoritos, junto con las clásicas revistas de entretenimiento. Las telenovelas también vivieron un momento de auge en 1985. Las producciones de esa década se caracterizaron por su gran inversión y sus historias intensas que atraparon a los televidentes y aún permanecen en la memoria.
Y cómo olvidar los anuncios de televisión, que también forman parte de nuestra nostalgia. Algunos nos recuerdan productos que ya no existen, mientras que otros nos muestran cómo eran las presentaciones antiguas de marcas que siguen vigentes. Las melodías, efectos y estilos de aquellos comerciales marcaron una época y nos invitaron a consumir lo que veíamos en pantalla. La televisión de 1985 fue un reflejo de la cultura y la vida cotidiana, y al recordarla revivimos esos momentos que marcaron nuestra infancia, juventud y la manera en que nos entreteníamos en aquella década. Es hora de nuestra trivia. Antes de pasar a la nueva pregunta, recordemos la que hicimos en la emisión anterior. ¿Qué anuncio de calcetines en los años 70 fue muy recordado por su comercial y su famoso eslogan? La respuesta correcta es los calcetines Donelli. Entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción. Donelli. Donelli. Los calcetines de más... Y ellos son Daniel Bassini, Proyectos Itzap Mora, Héctor Musquiz, Renato Rico, Orlando Morales, José Matías Bautista Díaz, Lirod Reyes, Gilberto Kurz, Pearl Patti, Jerry Salazar, Pablo Miranda, Alfonso Acid, Alejandro Almanza, Daniel Alcántara, Gerardo Vidales, Marco Antonio Brito Flores, Grupo MG, Mac 0757, Adrianini, Enrique Díez, Julie García Velázquez, Jorgito 2007, Meum, Arti CR, Casamar, Fernando Dosta, José Luis Reséndiz, Sandra Reyes, Juan Carlos Gómez, Cerebro de Garbanzo, Óscar López del Ángel, Guillermo Arias, Alejandro Olmedo, Mini, José Martínez, Luz María Sapien, Dani Boiler, Ale Penny, Memo TG, Carlos Topete, HMH Svirtanic, Francisco Nava, Eduardo Tería, Marco Antonio García, Julia River, Marco Antonio Telles Girón Figueroa, Julio López, Cecil Trinidad, Lucius Borenus, Liliana Zarco, Adriana López García, Daniela Bisay Trejo, José Domínguez, Sergio de León, Lirod Reyes, Administración Fresnos 6, No Tengo Nada 98, Luis René Ramírez, Lucky, Gina Santiago, Dorothy, LHB, María Guadalupe Cabello Vázquez, Abraham Eliserio Chávez, Carlos Carreño López, Noela Piz, Jorge Favila, Joel Mauricio Paredes, Adriana López García, Pedro Moreno Arellano, Octavio Bautista, Juana Cebes, Miguel Ángel Arenas y Juan Guevara Oliva. Felicidades a todos los que contestaron correctamente. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. En los años 80 surgió un cómic mexicano protagonizado por un personaje que representaba a un agente especial, pero cuya trama era en realidad una sátira de las series y películas de acción de la época. ¿Cómo se llamaba este simpático personaje? Recuerda, los que contesten correctamente serán nombrados en el próximo video de Ecos del México de ayer. Es tu oportunidad de demostrar tus habilidades recordando las anécdotas del pasado de nuestra ciudad. La vida en la Ciudad de México en 1985 nos dejó imágenes imborrables de cómo vivíamos en aquella época. La sociedad era distinta y eso marcaba el carácter de la ciudadanía, que siempre encontraba la manera de sobresalir ante cualquier circunstancia. La vida cotidiana se desarrollaba de forma muy parecida a la actual, pero con costumbres diferentes. Era común pasear por las plazas, los parques o las zonas céntricas, mientras los automóviles, que hoy son considerados clásicos, en ese entonces eran los modelos más modernos. Las calles de la ciudad tenían sentidos distintos a los actuales y el transporte público estaba dominado por los autobuses de Ruta 100 y las combis color pistache, mejor conocidas como peceras. Aunque muchas veces se les atribuían accidentes, forman parte de los recuerdos entrañables de quienes las usaron a diario. Los juegos de los niños eran más físicos, pues la tecnología aún no gobernaba el entretenimiento. El ambiente en la ciudad tenía un aire de tranquilidad, aunque ya se vivían tensiones en los horarios de trabajo y escuela. No contábamos con muchas de las cosas que hoy parecen indispensables, pero en ese entonces no las necesitábamos, ni siquiera imaginábamos que existirían.
Así transcurría 1985, un año de rutinas normales, con problemas sociales, sí, pero también con la felicidad de lo sencillo. Sin embargo, llegó septiembre, y con él un día que cambiaría la historia de la Ciudad de México para siempre. El jueves 19, todo se transformó. Ese momento lo veremos en la segunda parte de este recorrido por 1985 en la Ciudad de México. Muy pronto regresaremos con más recuerdos de ese año que quedó marcado en nuestra memoria. Y así concluimos esta primera parte del recorrido por la vida en la Ciudad de México en 1985. Un viaje para recordar cómo se vivía en aquel entonces y al mismo tiempo mostrar a las nuevas generaciones cómo era la vida en esa época. Son muchas las historias y experiencias que dejó este año, y aquí iremos compartiéndolas poco a poco. Si te gustó este video, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos contenidos de Ecos del México de ayer. Nos vemos en la siguiente emisión. ¡Hasta pronto!